Bueno, el caso es que se entiende así la justicia como algo que es fundamentalmente definido por la moral, que la moral se encarga de encerrar la justicia, pero justamente todo el tema que han visto a lo largo de Introducción al Derecho es este debate como tan grande entre los positivistas y bueno, hasta ahora pues han hablado fundamentalmente de naturalistas y otras fuentes del derecho, pero pues realmente lo plantea de una manera interesante Alexis, hablar de no positivistas. Entonces, básicamente, lo que hemos visto es que estos dos están en constante ataque, o sea, están constantemente hablando el uno del otro y están como rozándose constantemente. Entonces, lo que termina haciendo Alexi es algo muy interesante y es decirnos, mira, realmente el problema y el debate que tienen los positivistas y los no positivistas es respecto del elemento de la moral. O sea, la moral se constituye como ese concepto, como ese elemento divergente, como eso que verdaderamente hace que nazca una controversia entre los positivistas y los no positivistas. Pero no cualquier elemento de la moral, y no es la moral en sí lo que verdaderamente genera esta discusión entre los positivistas y los no positivistas, sino que realmente es entender cuál es el rol de la moral. Pero el rol de la moral ¿en qué? En el derecho. Entonces, esta pregunta, de la cual se encargan de responder tanto los positivistas como los no positivistas, como todos los que hay entre ellos, es lo que verdaderamente va a plantear una diferencia. Y estos elementos morales, desde la forma en que lo ve Alexi, es lo que realmente puede diferenciar esas diferentes corrientes del derecho. ¿Hasta ahora me siguen? Sí, Pi. Listo. Entonces, perdón. Eh, pues devolviéndonos un poquito, vamos a ver qué es lo que plantea Alexi desde un principio. Y es que para su forma de ver, prácticamente es necesario introducir la moral si queremos hablar de justicia. Entonces, a partir del momento en que queramos introducir el concepto de justicia dentro de nuestro ordenamiento jurídico, necesitamos tener un ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico, si quiere constituirse como justo, prácticamente se va a ver en la obligación de introducir este concepto de justicia y por tanto se va a ver en la obligación de introducir el concepto de moral. Entonces, obviamente esto plantea un debate bastante interesante, pero que yo pienso que todos estamos en una cierta medida de acuerdo. O sea, mucha gente, es más, ayer estaba hablando con alguien y me dijo como, pues le estaba contando que tenía parcial de penal, que tengo más tarde. Eh, y él me dijo como, es que el penal tiene que ver mucho con la justicia. Entonces yo le respondo, claro, o sea, pues es que todo lo que tiene que ver con derecho está relacionado con justicia, sí o sí, como que no, o sea, esto es como un elemento transversal en el concepto de derecho. Pero entonces es para darnos a entender cómo actualmente en nuestro contexto, no solamente nacional, sino en general en todo el mundo, se entiende el derecho como un defensor de la justicia. Creo que ustedes eran el grupo de tutorías al que yo les mostraba la figura de la señora Libertad, de la diosa de la libertad, que está como en Estados Unidos, que es esta señora con una balanza, que tiene los ojos vendados, una espada. Bueno, es esta idea de que existe la justicia. Y bueno, ya dentro del concepto de justicia y dentro de la definición de justicia, pues hay mucho que hablar, es un tema supremamente interesante. Ahora mismo hay un curso online que estoy haciendo de Harvard, que es como sobre conceptos de justicia, sobre pues como filosofía de la justicia. Y pues es muy interesante porque es como la manera para entender diferentes, o sea, cómo diferentes pensadores han entendido el concepto de justicia, que es algo sumamente importante para nosotros porque existen muchísimos tipos de justicia. El caso es que este elemento moral nos lleva obligatoriamente a cuestionarnos sobre, sobre cómo se puede constituir el ordenamiento jurídico y es justamente la reflexión que busca hacer Alexis. En este orden de ideas, lo que plantea Alexis en este principio es hablar que antes de poder definir, antes de poder como que verdaderamente interesarse por ese concepto del derecho, pues le parece importante justificar la razón por la cual se debería hablar de ese concepto de derecho. Y entonces,
al final del día nos vamos a dar cuenta de que para Alexi el derecho es una cuestión bastante interesante y yo creo que con lo que más se tienen que quedar es como con la definición de Alexi, que es que el derecho funciona de una manera dual, que tiene un aspecto ideal y un aspecto real. Entonces, un aspecto fáctico y un aspecto ideal. Pero entonces, para él, eh, entender este concepto de justicia y entender el concepto de derecho en general es importante para muchas cosas, pero especialmente para los juristas que se encargan de entender el derecho, de aplicar el derecho, de estudiar el derecho, de interpretar el derecho. Entender el concepto de derecho para ellos es sumamente importante, porque al fin y al cabo así es como ellos pueden guiarse o pueden tomar como una línea de estudio para poder explicar qué se debe tener en cuenta a la hora de hablar de derecho. Entonces, el primer ejemplo que plantea es hablar justamente del concepto de injusticia legislativa. Entonces, lo que busca plantear a partir de este principio es decirnos, si ustedes se fijan, partamos desde el presupuesto de que el derecho se encarga de resolver problemas. Entonces, esos problemas los conocemos nosotros como casos. Pero entonces, él hace una clasificación de casos. Entonces, él habla de casos ordinarios, de casos extraordinarios y posteriormente de casos fáciles y de casos difíciles, que en realidad esa tipología se la copia al debate Hart y Dworkin. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es que si hay una diferencia entre esos dos conceptos y es importante tenerla en cuenta, porque es que mmm, resulta que los casos ordinarios son cosas que suceden en el día a día y que realmente no toca recurrir al entendimiento del derecho, no toca recurrir a cómo se puede comprender el derecho, cómo se debería comprender el derecho y tampoco interesa realmente cuál es el concepto o la noción o la naturaleza que se tiene del derecho, sino que simplemente se hace de una manera muy mecánica. En esa medida se parece un poco a los casos fáciles, que la solución parece aparente. Mientras que los casos extraordinarios lo que plantean realmente es una cuestión de justicia, es una cuestión de yo cómo hago para, para solucionar casos donde veo tan claramente una injusticia. Entonces, a partir del momento en que empezamos a hablar de injusticia, pues ya somos conscientes de que empezamos a hablar de moral. Y entonces el primer caso que plantea, un caso extraordinario, es el de, pues en la época nazi, cuando se expide esta ley en la cual se busca quitar de la nacional, se busca quitar la nacionalidad y la propiedad a todos los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que lo que nos plantea Alexi es que, mira, si uno se fija, en este caso, pues la ley estaba constituida como válida, o sea, cumplía con los requisitos de validez que se entendían en la época y pues en realidad no había ningún problema con que se hicieran eso. Sin embargo, no importaba qué tan injusto fuera. Pero entonces, aquí es donde nos devolvemos a la fórmula de Radbruch y es que a partir de esta fórmula es que él busca entender el concepto del derecho. Porque es que esta fórmula lo que nos hace es que prácticamente nos limita y nos dice qué se puede constituir como derecho y qué no se puede constituir como derecho. Pero entonces esto obligatoriamente implica la existencia de una escala de injusticia y por tanto la injusticia extrema se constituiría como algo que no puede ser derecho, mientras que una injusticia que no sea extrema sí se constituiría como derecho. Entonces a partir de esto es entender cómo realmente podemos hablar de un concepto de derecho partiendo desde esta idea de justicia y al final partiendo desde esta idea de moral. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Muchachos. Sí. Bueno, gracias. Eh, entonces, ¿qué pasa ahora? Que es que para poder entender esto, él plantea la necesidad de integrar un concepto que yo creo que ustedes ya han visto, y es un concepto de Hart que habla de la textura abierta del derecho. Entonces,
Lo que nos plantea, y aquí es cuando ya empezamos a hablar de los casos fáciles y de los casos difíciles, es que realmente la práctica jurídica y la necesidad de la definición del derecho no es algo que solamente suceda en los casos extraordinarios, sino que realmente toca recurrir a ella constantemente, especialmente cuando se plantean casos difíciles. Entonces, en estos casos difíciles, lo que vamos a encontrar fundamentalmente es que se oponen no solamente normas, sino principios jurídicos en su totalidad. El caso más clásico, y este caso lo plantea Gorkin, creo que es, Ojar, es que imagínense que hay un paro de trabajadores. Y entonces, en ese paro de trabajadores, pues se está recurriendo al derecho a la huelga, pero al mismo tiempo lo que están haciendo es que están impidiendo que el empleador pueda seguir produciendo sus beneficios. Entonces, ahí la gran pregunta, y bueno, el caso es un poquito más complejo, yo no me acuerdo, pero el caso es que es complicado porque es que si bien los trabajadores están haciendo uso de su derecho a la huelga, ¿hasta qué nivel tienen derecho de hacer uso de ese derecho a la huelga? Entonces, estos casos difíciles se constituyen como esos momentos en el derecho en los cuales la respuesta no es tan sencilla y en los cuales la respuesta exige un poco más de argumentación. Entonces, lo que plantea, Ya no te escucho. no estoy hablando, eh, Ah, lo que plantea es que justamente desde la perspectiva de Hart, esa afirmación que yo les hice antes de que la justicia obligatoriamente está relacionada con la moral, se ve relacionado con esta idea de la textura abierta del derecho. Y esa idea de que el derecho no es algo que esté cerrado herméticamente, sino que obligatoriamente tenemos que poder dejar entrar ciertos elementos para poder hacer un buen uso del mismo derecho. Y no solamente un buen uso en el sentido de aplicarlo, sino un buen uso en el sentido de poder crearlo. Entonces, aquí es cuando empezamos a vernos, a ver que realmente la existencia de los diferentes tipos de positivistas pues se vuelve como algo necesario. Entonces, aquí es cuando Alexi decide buscar plantear esta relación entre los positivistas y los no positivistas, entendiéndola desde la perspectiva de cómo ellos entienden el rol de la moral dentro del derecho. Entonces tenemos los positivistas, tenemos los no positivistas. Y lo interesante es que él mismo plantea que estos positivistas y estos no positivistas se dividen, por así decirlo, o bueno, se pueden clasificar de diferentes maneras. Entonces tenemos positivistas que son incluyentes, tenemos positivistas que son excluyentes, y eso vendría siendo todos, no estoy mal. Entonces, y por otro lado, tenemos unos positivistas que son excluyentes, incluyentes y súper incluyentes. Pero recordemos que siempre lo que los va a diferenciar va a ser como ellos mismos entienden la moral. Entonces, por así decirlo, esta línea, estoy dibujando acá, que los diferencia, no es nada más y nada menos que el rol de la moral. Y realmente, si nos fijamos, dentro de ellos mismos, dentro de estas mismas definiciones y estas mismas clasificaciones, el rol de la moral es distinto. Bueno, ahí plantea unas, pues como la importancia del derecho, del concepto de derecho como un concepto del tipo no natural, pero bueno, yo creo que aquí lo más importante, o bueno, cuéntenme ustedes hoy en la clase qué les explicó especialmente Juliana. ¿Les habló más bien de las clasificaciones o de qué les habló?
ella hizo como una síntesis ¿Sí? y nos habló de la fórmula de Radbruch, no sé si se dice, el significado práctico y teórico del debate, la injusticia legislativa y la fórmula de Radbruch, y ya. Y entonces ella dijo que más adelante íbamos a analizar como los planteamientos de él, el contexto, el tema de la injusticia y los vínculos que tiene con la moral. Ok, listo. Bueno, entonces igual les explico esta división porque la verdad me parece una división bastante interesante y que plantea como una diferencia bastante útil. Entonces, para entenderlo especialmente y para reconocer la diferencia más fácilmente, hay que entender como incluyente o como excluyente eh, la moral. Entonces, los incluyentes pues incluyen en una cierta medida la moral, pero los excluyentes justamente van a buscar excluir esa moral. Entonces, en el caso de los excluyentes, vamos a ver a Raz, es el autor que plantea, y por el lado de los excluyentes vamos a ver a Coleman. Entonces, ¿qué sucede? Que es que los incluyentes, perdón, al revés. Los incluyentes lo que plantean no es necesariamente que la moral se incluya dentro de la argumentación jurídica y dentro del el ejercicio jurídico, sino que simplemente se entienda como algo que hace parte de los gajes del oficio. Ellos entienden que la moral no se busca específicamente y no se trata de meter necesariamente dentro del derecho, pero se ve que hay casos y por cuestiones de facilidad o de practicidad, toca terminar aplicando la moral y toca terminar incluyendo la moral dentro de la práctica jurídica, porque justamente la moral tiene este efecto vinculante, por así decirlo, del derecho. Los excluyentes, por su lado, lo que plantean es que realmente la moral debe sí o sí estar excluida del concepto de derecho y no se debe tener en cuenta en ninguna medida este elemento de la moral, por lo que justamente ya había planteado mucho antes Kelsen, que la moral lo que hace es volver más subjetivo a la ciencia del derecho, porque es que justamente la moral, como ya todos sabemos, es un elemento que depende de cada pensamiento y de cada, pues, más bien de cada idiosincrasia y de cada concepto de la persona. Por un lado, los no positivistas no se ven directamente definidos por si introducen o no el rol de la moral, pero sí son más abiertos a tenerlo. Entonces, es interesante porque es que la manera en que se plantea acá es desde la perspectiva de los defectos de la moral. Entonces, para mejor explicar esto, hay que entender la manera en que Alexi plantea el concepto del derecho. Entonces, resulta que tenemos un derecho, en este cuadrito, y que este derecho se va a dividir en dos espacios distintos. Entonces, esta división se da específicamente entre un aspecto ideal y el otro se da en un aspecto de corrección. Entonces resulta que Alexi entiende el derecho de esta manera porque reconoce que hay diferentes elementos que son fundamentales a la hora de poder hablar de derecho. ¿Y qué es lo que él plantea? Que es que para yo poder hablar del concepto del derecho, para yo poder hablar de la naturaleza del derecho, que son dos términos que pueden ser intercambiables, pero que no siempre lo son, yo tengo que hablar de que existen unas características esenciales, unas características principales al derecho que deben ser capaces de predicarse de manera universal. Entonces, ¿qué sucede? Que es que Alexi plantea este concepto dual del derecho para explicar que hay dos elementos completamente distintos, pero no opuestos, y que al final del día se ven constantemente, por así decirlo, influenciados el uno por el otro. Entonces, ¿qué es lo que va a plantear Alexi?
que dentro del aspecto ideal del derecho existe lo que se llama la pretensión de corrección. Entonces, esta pretensión de corrección, dependiendo del tipo de corriente jurídica a la que uno está adscrito en una cierta medida, la pretensión de corrección va a ser moral o no. Pero pues bueno, generalmente va a ser moral porque justamente se busca un ideal. Lo interesante de esta perspectiva dual es mantener y, por así decirlo, volver más fuerte la idea de que podemos hablar de un aspecto del deber ser y de un aspecto del ser. Entonces, el aspecto ideal podría ser el deber ser y el aspecto fáctico podría ser el ser. Alexis no lo plantea así como tal, no lo plantea como lo que se debe hacer y lo que se hace, sino que realmente plantea más bien el aspecto fáctico y el elemento fáctico del derecho como una herramienta para poder llevar a cabo el aspecto ideal del derecho. Pero entonces, ¿qué sucede? Que es que obligatoriamente si yo veo pretensión de corrección, yo estoy hablando de que yo pretendo corregir algo. Entonces, como yo pretendo corregir algo, ¿yo qué pretendo corregir? Pues naturalmente la conducta, porque recordemos que justamente el derecho se preocupa por la manera en que los individuos se comportan en sociedad y la manera en que su conducta puede afectar, uno, la conducta de otros individuos, al igual que la convivencia general. Entonces, esta pretensión de corrección hay que plantearla, o bueno, yo la veo especialmente desde una perspectiva moral, porque yo no puedo pretender corregir a alguien si yo no lo estoy, por así decirlo, comparando con un estándar. Y en este caso el estándar va a ser el estándar moral. Y por eso vemos, y por eso es que realmente, si nos fijamos... Hola Camila. Hola, perdón por conectarme tarde. ¿Te puedo hacer una preguntita antes de que sigas pues, avanzando? ¿Please? Entonces, prácticamente los positivistas excluyentes dan por hecho que la moral hace parte del derecho. O sea, ya lo toman como, sí, o sea, como un hecho. Sí, o sea, lo que plantea Alex es interesante porque es decirnos que realmente la moral sí va a estar en el derecho, pero no en la misma forma en la que los no positivistas lo entienden, porque es que lo que le interesa realmente a los positivistas es eso, que es que sí o sí, mira aquí dice, tanto positivistas como no positivistas acuerdan que los argumentos morales son indispensables para el razonamiento jurídico o la argumentación. Entonces, la gran pregunta y la gran controversia es respecto de cómo se deben interpretar esos argumentos morales. ¿Sí me entienden? Sí, perfecto. Gracias, ya. Entonces, justamente, esta pretensión de corrección aquí la vamos a ver como un elemento eminentemente moral, como un elemento que obviamente busca comparar y busca que las personas actúen y se comporten de una determinada manera, que esta manera debe ser correcta y en ese sentido ser moral. Y aquí es donde nos podemos, por así decir, devolver a la perspectiva de Kelsen respecto de las normas, que las normas tienen de igual forma como este doble significado subjetivo y objetivo. Entonces, que es una perspectiva, el objetivo viene siendo el moral y la subjetiva viene siendo como el de la intención. Entonces, ya el elemento fáctico que nos plantea Alexi tiene más bien que ver con, con el aspecto coercitivo del derecho. Entonces, aquí lo que busca plantearnos Alexis es darnos a entender que obligatoriamente un ordenamiento jurídico que no tenga, por así decirlo, una fuerza que pueda llevar a cabo esta pretensión de corrección, pues realmente no va a funcionar como un ordenamiento jurídico. Y recordemos que justamente lo que caracteriza a nuestro ordenamiento jurídico y lo que caracteriza a los ordenamientos jurídicos actuales es la existencia del monopolio de la fuerza, que busca él mismo guardarse la fuerza para él y poder aplicarlo cuando se esté atentando contra derechos de terceros, derechos de individuos, derechos de cualquier persona, pero también cuando se está atentando contra el tejido social en general. Entonces, una vez entendemos esta perspectiva dual sobre el derecho, concepto. Una vez entendemos esto, nos damos cuenta de que
pues aquí hay diferentes elementos a tener en cuenta y que justamente partiendo desde esta concepción del derecho, Alexis es capaz de plantear una clasificación bastante distinta a la que estábamos acostumbrados. Entonces, ¿qué sucede? A ver. Resulta que la manera en que los no positivistas entienden el rol de la moral y específicamente, pues como la manera en que se interpretan los argumentos morales dentro del derecho, es respecto de la validez. Entonces, si ustedes recuerdan, la validez tiene muchas maneras de entenderse y de acuerdo específicamente al tipo de, pues de corriente jurídica con la cual uno esté de acuerdo, pues la validez puede ser de diferentes tipos. En los positivistas la validez se predicaba de cualquier norma que fuera expedida por el órgano competente, es decir, que tuviera autoridad, pero que además no estuviera derogada y que además respetara el procedimiento ya estipulado. Entonces, desde esa perspectiva, pues la validez de la norma, por ejemplo, que da el ejemplo al principio, que permite que a los judíos alemanes se les quite la nacionalidad y además se les quite el derecho a propiedad, pues desde esa perspectiva, pues la norma es válida, está bien. Pero entonces, ¿qué pasa con este elemento de justicia y qué pasa con esta idea de injusticia? ¿Me quieren contar qué dijo Juliana sobre esta idea de injusticia? Lo de injusticia legislativa, pues lo que yo entendí es que, digamos que hay del derecho donde sí puede, o sea, la norma sí puede tener un contenido injusto, pero si sobrepasa el umbral, ya no va a ser algo válido dentro del derecho. Ok. Entonces, que eso estaría ligado pues con la validez de la norma. Ok, listo. Entonces, es eso mismo, como que esta injusticia... Hay quien no exige correspondencia o sea, correspondencia perfecta entre el derecho y la moral, lo del término de la justicia, precisamente por eso, porque ciertas normas sí van a tener un aspecto injusto, pero si sobrepasan el umbral, pues ya no van a ser válidas. Ok, listo. Perfecto. Entonces, es esa misma idea que buscamos plantear a través de la perspectiva no positivista. Es entender qué defectos morales, porque es que en este caso ya estamos hablando de plantear la validez desde una perspectiva, pues no únicamente desde una perspectiva moral, pero sí atendiendo a elementos y a factores morales. Entonces, la moral, aquí, está por acá, pues resulta ser sumamente importante. Eso no me gusta. Entonces, cosas por aprender. Bueno, en fin. El caso es que la moral en este caso se constituye como un elemento importante para la validez y por tanto las diferentes perspectivas y las diferentes clasificaciones de los no positivistas pues dan a entender como en qué caso se entiende la validez de la norma afectada. Entonces, ¿cómo entender a los no positivistas? Como aquella corriente del derecho que entiende el rol que juegan los defectos morales en la validez de la norma. Entonces, significa que a partir de la moral se constituyen unos defectos morales. Y esos defectos morales lo que van a hacer es que van a afectar la validez. Pero la pregunta es, ¿qué tanto los defectos morales afectan la validez? Entonces, esto depende de la perspectiva que se tenga sobre el no positivismo. Entonces, para el no positivismo excluyente, y para estos, hay que entender que absolutamente cualquier defecto moral va sí o sí a afectar la validez de la norma. Entonces, no importa que sea mínimo, no importa que sea enorme, sí o sí, si existe un defecto moral en la norma, en la constitución de la norma, en el contenido más bien de la norma, su validez se va a ver menoscabada sí o sí. Los no positivistas incluyentes tienen una perspectiva, por así decirlo, un poco más ecléctica, por así decirlo,
sino que, como lo plantean, es que efectivamente algunos elementos morales y algunos defectos morales van a afectar la validez de la norma, pero ¿qué es lo que pasa? Que es que esos defectos morales, esos defectos morales solamente van a verdaderamente menoscabar la validez de la norma si superan lo que decía Camila ahorita, que es ese umbral de injusticia. Entonces, si lo graficamos, vendría siendo que los defectos morales tendríamos que ver uno, hagamos así por pasos. Uno, ¿existe un defecto moral? Sí, sí, bueno, podemos seguirlo estudiando. Entonces, lo que nos interesa después de saber si existe o no el defecto moral es estudiar si este defecto supera el umbral de injusticia. Entonces, en caso tal de que sí lo haga y de que efectivamente supere el umbral de la injusticia, pues aquí vamos a ver, pues bueno, a partir de ese momento es que podemos diferenciarlo en dos sentidos. Uno, en el cual sí afecta la validez, y el otro, en el cual no afecta la validez. Entonces vamos a decir que el verde es que no lo superan, entonces la validez no se ve. La validez no se ve afectada. Esto por un lado. Y por el otro es todo lo contrario. Si efectivamente, bueno, yo creo que sería al revés. Entonces, si no lo supera, entonces no se afecta la validez. Pero en caso tal de que sí se supere ese umbral, aquí sí tenemos un problema. Porque sí se va a ver afectada la validez. Y esto sí que es un problema. Sin embargo, pues el texto realmente no se encarga de explicar qué pasa cuando se ve afectada, pues cuando sucede esto a la validez, ni cómo se soluciona, ni mucho menos. Entonces es así de sencillo. Y por último, los superincluyentes son, por así decirlo, un caso complicado. A ver, los superincluyentes los trata de explicar como desde la perspectiva kantiana del derecho. Y la manera de entender esto de una forma bastante sencilla es pensar que para los superincluyentes la moral realmente no juega un rol importante. O sea, que la moral ahí no está directamente relacionada con la práctica jurídica, sino que lo que se busca es que a partir de la existencia de un derecho natural, de unos derechos que son inalienables, de unos derechos que son propios por el simple hecho de ser humanos, como lo planteaba Kant, que era la libertad y la propiedad, estos derechos se convierten y son naturales, pero para que verdaderamente se puedan aplicar y para que verdaderamente se puedan exigir, se necesita que este derecho natural sea positivizado. Entonces, así es como se crea un derecho público que verdaderamente pueda exigirle a las personas que se respeten esos derechos. Pero entonces, ¿dónde queda la moral? ¿Y qué sucede con la naturaleza moral? Desde la perspectiva de Kant, la moral se queda como un elemento ideal y se queda es en una idea, en que justamente si yo parto de un derecho natural, es porque estoy partiendo de un derecho que es naturalmente moral. ¿Sí? Entonces, la libertad, desde una perspectiva kantiana, es naturalmente propia, y como es naturalmente propia, cuando es pasada, cuando es positivizada, realmente la cuestión de la moral de la norma jurídica y el rol de la moral en la norma jurídica, pues ya está implícito en la norma, porque se piensa que justamente
El simple hecho de que provenga de un derecho natural y que ese derecho natural busque ser garantizado, es así como verdaderamente se constituye un sistema, bueno, que respete, bla, bla, bla. Pero el punto es el mismo, que la moral no se predica como un elemento propio al ordenamiento jurídico, sino que se predica como un elemento que antecedió el ordenamiento jurídico. Y al antecederlo, cuando ya se logra crear este ordenamiento jurídico, pues la moral ya está implícita en él. ¿Sí me entendieron los superincluyentes? Muchachos, Más o menos. ok, ¿qué lo entendiste? Lo de la moral implica, o sea, dijimos que los derechos son inalienables, Ujú, pero que, o sea, al ser como un derecho natural del ser humano, tenía que ser positivizado. Pero sí, entonces, al ser positivizado, la moral ya está implícita en él. claro, porque es que si yo estoy hablando de que el derecho es natural, significa que es naturalmente moral. ¿Sí me entendés? O sea, ¿qué pasa? Que es que desde la perspectiva kantiana existe sí o sí una moral correcta. Entonces, lo que dice Kant es que el derecho natural proviene de esa moral correcta y que por tanto no hay que ponerla en duda. ¿Sí me entendés? Como que Kant no entiende la moral o la ética como algo, o sea, sí reconoce que pueden haber una multiplicidad de morales y de éticas, pero que solamente existe una correcta. Y entonces esa única correcta es la que permite que se creen derechos naturales, y lo que busca hacer la constitucionalización es coger esos derechos naturales, sacarlos de la esfera ideal, bajarlos y positivizarlos para poder garantizarlos. Pero por el simple hecho de haber hecho esto, de haber agarrado los derechos que estaban en la esfera ideal y bajarlos a la esfera real, por ese simple hecho ya se reconoce que son justos, que son morales, que son correctos. ¿Mejor? Mejor, gracias. ¿Los demás entendieron? La moral no se relaciona, no es que la moral no se relacione, es que la moral ya está implícita en una cierta medida, pues desde la perspectiva kantiana. O sea, la moral se entiende como algo que antecedió el ordenamiento jurídico, y que como antecedió el ordenamiento jurídico es la que da luz a este derecho natural que busca ser positivizado a través del ordenamiento jurídico. Si lo entendemos como desde un diagrama, vendría siendo lo siguiente. Está bueno. O sea, yo entiendo que es como que ya no toca poner la prueba, o sea, no hay que, como que explicarla, porque ya está ahí y Ajá, se tomó de ahí, entonces no tendría por qué exacto, hacerse como en las otras teorías de que la separan y dicen cuál es el rol y por qué es importante y por qué no. exacto, exacto. Entonces, entendamos así. En el mundo en el que vivimos, en el mundo general, Kant entiende como que hay como que hay un elemento, pues que hay un, por así decirlo, ¿cómo se llama esto? Una esfera ideal y una esfera real. Entonces tenemos a lo ideal por acá, en las nubes. Al ideal por acá y tenemos a lo real por acá. Entonces estos dos están, por así decirlo, pues no están en constante debate ni nada, simplemente como que coexisten, por así decirlo. Y dentro de este mundo ideal vamos a encontrar lo que nos interesa a nosotros como abogados, que vienen siendo los derechos. Los derechos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esos derechos naturales se encuentran acá, por así decirlo, en la esfera ideal. Pero entonces, ¿qué propone Kant? Kant propone que se busque bajar esos derechos naturales, pero es que para bajar esos derechos naturales hay primero que todo crear una constitución, y segundo que todo positivizar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero bajar esos derechos naturales, ¿yo con qué objetivo los bajo? Con el objetivo de crear unos derechos que, pues sí son, pues, unos derechos que son garantizados. Pero entonces, para eso es que yo busco bajar esos derechos naturales, porque recordemos que se encuentran en un aspecto ideal.
Si yo no los bajo y no los garantizo, según Kant, vamos a caer en anarquía. Entonces, por eso es que es tan importante bajarlos. Pero entonces, ¿qué, aquí en este diagrama, dónde queda la moral? La moral se queda... Y naturalmente, la moral es prácticamente, o bueno, pues yo lo entiendo así, no sé qué tan exacto sea, pero yo entiendo que la moral es la que da luz a esos derechos naturales. Entonces, ¿qué significa esto? Que como los derechos naturales son eminentemente morales porque son ideales, entendamos moral como justos y correctos. Cuando yo me encargo de bajarlos, yo los bajo, resulta que estos derechos garantizados, que también los podemos llamar derechos positivizados, resulta que esos derechos garantizados y positivizados son nada más y nada menos que, adivinen, morales. Pero ¿por qué lo pongo entre paréntesis? Porque resulta que para la perspectiva de este tipo de ordenamiento jurídico y desde la perspectiva de los no positivistas súper incluyentes, por eso son súper incluyentes, porque incluyen tanto la moral que es un presupuesto que simplemente ya estaba ahí. Y cuando yo lo bajo, yo no la estoy quitando. Yo simplemente estoy bajando algo que es moral y lo estoy bajando y lo estoy garantizando y lo estoy positivizando para poder predicarlo, para poder predicárselo al resto de personas. ¿Sí me entendieron mejor? Entonces, respondiendo a la pregunta, la moral no se analiza, por así decirlo, porque ya está predicha, ya se sabe que está ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Listo. Entonces, eh, ya. Entonces, ¿qué era lo que decía? Y ¿cómo se podría resumir esto? Que es que resulta que existen dos tesis. Entonces, los positivistas tienen la tesis de la separación, mientras que los no positivistas tienen la tesis de la conexión. Entonces, como bien he querido que aprendan esto, pues el simple título, el simple concepto se explica así solo. Teniendo en cuenta que estamos hablando de la moral, pues entonces resulta que los positivistas buscan separar la moral, pero ¿en qué medida? Buscan separar la moral de la validez jurídica, mientras que los no positivistas buscan conectar la moral con la validez jurídica. ¿Por qué es importante tener en cuenta esta diferencia? Porque es que si decimos que es que los positivistas quieren separarse por completo de la moral, no estamos entendiendo el punto de Alexi cuando dice que es que tanto positivistas como no positivistas sí aceptan la existencia y, por así decirlo, la inferencia de la moral y de los argumentos morales. La diferencia realmente radica en que para los positivistas la moral no se constituye como algo que afecte la validez de la norma, mientras que para los no positivistas la validez está tan conectada con la moral que a partir de la existencia de efectos morales, la norma no va a ser válida completamente. ¿Sí me entienden? Listo. Bueno, entonces, pues ya los últimos dos puntos del texto hablan específicamente del concepto y la naturaleza dual del derecho. Bueno, yo creo que esto fue... Entonces, cuando nos devolvemos y cuando ya queremos volver a hablar, perdón.
de esto, de esta naturaleza dual del derecho y desde la perspectiva de Alexis sobre el derecho, pues entonces resulta que es que hay que entender que hay dos campos, el campo real y el campo fáctico, que se ven, el campo real y el campo ideal, que se ven expresados por lo que les dije, por una pretensión de corrección y por un aspecto coercitivo o de fuerza. Entonces, bueno, él habla un poquito sobre la diferencia entre orden de naturaleza y concepto. Lo que él busca dar a entender básicamente es que el concepto, pues bueno, el concepto de concepto es parroquial. ¿En qué sentido parroquial? Cuando hablamos de parroquial nos referimos a que es propio a un contexto y a un espacio. Es decir, que no es universal. Mientras que la naturaleza sí es un elemento universal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que es que pueden haber muchos conceptos del derecho, pero debe haber solo una naturaleza del derecho. Entonces significa que yo puedo entender, o sea, ¿por qué hablamos de naturaleza del derecho? Porque para que podamos hablar de que existe la naturaleza de un derecho, tenemos que aceptar la existencia de unos elementos fundamentales, que en este caso, desde la perspectiva de Alexis, es el campo ideal y el campo fáctico o el campo real. ¿Sí? Pero eso significa que se puede predicar de todos los derechos que existan. Entonces, es como decir, es como una masa de pizza. Digamos que la naturaleza de la masa de pizza, o bueno, de una pizza más bien, la naturaleza de la pizza es que tiene una base que es de pan, bueno, que es de masa de pizza, no sé cómo se llama eso. Es una masa de pizza, ¿listo? Esa es la naturaleza. Y esa masa de pizza se constituye, digamos, que se puede crear combinando harina con mantequilla y con agua. Entonces significaría que para yo poder crear una pizza, la naturaleza de la pizza va a ser mantequilla, harina y agua. Porque es que eso es lo que va a ser universal. Eso lo van a tener todas las pizzas. Asimismo con el derecho. Todos los derechos que existan van a tener un campo ideal y un campo fáctico. Pero ahora, ¿qué significa que yo tenga un concepto del derecho? Significa que yo puedo echarle cosas a la pizza. Y en este caso que yo le puedo añadir elementos al derecho. ¿Sí? Entonces significaría que, por ejemplo, si yo a la pizza le echo pepperoni, yo ahí no le estoy quitando la naturaleza. Yo simplemente le estoy añadiendo algo. Entonces yo estoy haciendo mi concepto de pizza. Entonces mi concepto de pizza parte de la naturaleza general de la pizza, que viene siendo los ingredientes de la masa, pero además le añado pepperoni y queso, pues porque bueno. Entonces significa que yo esos conceptos son los básicos, los universales, los que se tienen que poder predicar de todas las pizzas. Porque si yo no los puedo predicar de todas las pizzas, ¿qué pasa? Es un concepto. Pero entonces significa que cuando yo hago una pizza de pepperoni, pues entonces estoy creando un concepto. Pero así como yo puedo crear mi pizza de pepperoni, puede que a Camila le guste la pizza hawaiana y crea su propio concepto de pizza. Eso mismo es el derecho, y esa es la diferencia entre concepto y naturaleza del derecho. Entonces, para Alexis, la naturaleza del derecho es una naturaleza dual, que tiene un campo real y un campo ideal. Pero entonces, dentro de ese campo real y dentro de ese campo ideal, ¿qué encontramos? Dentro del campo ideal encontramos la pretensión de corrección. No, perdón, ¿sí entendieron mi explicación y mi analogía? Sí. Sí. Listo. Entonces, bueno, eso ya lo vimos. El primero, la verdad, coerción. Resulta que, bueno, cierto por dos, qué rico. Yo el derecho, ¿por qué necesito que tenga estos dos elementos? Porque es que si yo me quedo en solo lo ideal, yo no lo puedo aplicar. Y si yo me quedo en solo lo fáctico, yo no tengo que aplicar. ¿Sí me entienden? Entonces, digamos que el ideal es que todo el mundo respete los derechos ajenos. ¿Y yo cómo hago que todo el mundo respete los derechos ajenos? Pues a través de la coerción, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si yo solo tuviera esta idea de que hay que respetar los derechos ajenos?
pues sucede como pasa con la religión. No hay un elemento coercitivo o lo suficientemente coercitivo para que realmente pueda llevar a que las personas hagan lo que dice el ideal. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, con un estado que solamente tenga policía? Pues que no saben la policía para qué es creada ni para qué se aplica. Entonces yo no sé cuándo tengo que llamar a la policía y el estado en general no sabe para qué sirve la policía porque no hay algo que les explique qué deben hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que es que sin la existencia de la coerción no se puede hablar del sistema jurídico. Y que justamente esta existencia de coerción refleja el campo fáctico del derecho, la necesidad de poder aplicar los ideales. ¿Sí? Pero entonces, ¿por qué? Porque es que resulta que la moral no es suficiente para resolver los problemas de coordinación y cooperación social. ¿Por qué? Porque es que la moral sola no se va a constituir como un elemento coercitivo para que la gente se comporte como debe comportarse. Y ese es un ejemplo supremamente claro, o sea, como que la moral no es suficiente para evitar que la gente no haga copia. En algunos casos sí, no siempre. Y por eso justamente la copia es sancionada en la universidad. Pero ¿qué pasa? Que es que como la moral no es suficiente, la moral lo que busca es evitar que hayan más costes morales, que cueste más solucionar los problemas. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo me encuentro en sociedad, yo necesito que la gente coopere y que la gente colabore. Entonces, todo esto busca, o sea, la moral como tal no va a lograr ni seguridad ni certeza. No es suficiente. Y por eso se necesita una pretensión de corrección. Se necesita algo que pretenda otra cosa. Y en este caso lo que pretende la pretensión de corrección, valga la redundancia, es la seguridad y la seguridad y la certeza jurídica. Entonces, lo que pretende el derecho y lo que pretende corregir es esa falta de certeza y esa falta de seguridad. Sí, vamos a colocarlo acá. Certeza, seguridad. Eso es lo que pretende el derecho en su aspecto ideal, certeza y seguridad jurídica. Pero entonces resulta que solo el derecho, a través de su coerción, puede alcanzar esa certeza y esa seguridad jurídica. Ay, perdón. Sí, o sea, se busca esa certeza jurídica y se asegura, por así decirlo, se garantiza a través de un elemento coercitivo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, Alexi plantea la tesis de la corrección, que es justamente esta idea de que la pretensión de corrección, pues o sea, de que el derecho eleva una pretensión de corrección y que además de que la eleva es de carácter moral. Entonces, lo que plantea son 3 objeciones a la tesis de corrección, pero pues yo siento que no sé qué tan útil sea. O sea, no sé si verdaderamente Juliana les va a preguntar esto. La relación. Pues hasta ahora no lo he mencionado, pues así como, no, o sea, no. Sí, pues es que es como Mentira, espera. al final, pero bueno, vamos a tratarla porque sí siento, o sea, las objeciones como tal, no sé qué tan útiles sean, pero yo sé que la tesis de la corrección sí es importante. Entonces, la tesis de corrección es justamente eso, que se busca corregir algo y ese algo específicamente es la conducta, teniendo en cuenta un ideal que viene siendo la certeza y la seguridad jurídica, que la moral por sí sola no puede alcanzar. ¿Sí? Pero entonces, resulta que es esta tesis de corrección la que permite es a través de ella que se puede contrastar la conducta, porque se constituye, perdón, olviden eso. La tesis de corrección
es la que permite justamente, efectivamente, contrastar la conducta, pero además es a partir de ella que se puede estudiar el ordenamiento jurídico y que se puede determinar si ese ordenamiento jurídico es defectuoso o no es defectuoso. ¿Por qué? Porque justamente esta tesis de corrección plantea un deber ser. ¿Sí? ¿Por qué? Pero entonces, resulta que hay defectos que pueden afectar la integridad del ordenamiento jurídico, pero dependiendo de la calidad de esos defectos es que podemos verdaderamente determinar si los defectos van a afectar en su totalidad o no el ordenamiento jurídico. Y ahí es cuando nos remitimos otra vez a la clasificación. Entonces, hay unos defectos morales que a su vez van a atentar contra la naturaleza del ordenamiento jurídico y justamente vamos a hablar de un ordenamiento jurídico que está, por así decirlo, enfermo. Y especialmente la perspectiva que toma Alexi es justamente esta de que no es cualquier defecto moral el que verdaderamente menoscaba la legitimidad del ordenamiento jurídico, sino que realmente es los defectos morales que trasciendan este umbral de injusticia el que va a afectar la validez del ordenamiento jurídico y de la norma como tal. Pero es que entonces, y a eso justamente se refiere al final, y es porque es que Raz se encarga de colocar y de plantear diferentes objeciones tanto a la teoría de la corrección, tanto a la tesis de la corrección, como a todo el tema de la coerción. Específicamente al de la corrección. Lo que plantea Raz es lo siguiente, como que hay tres, por así decirlo, contraargumentos a la tesis de la corrección. El primero es que no es cierto que el derecho necesariamente eleva una pretensión de corrección. ¿Eso qué significa? Significa que, según Raz, y bueno, según lo que nos plantea Alexi, el derecho no necesariamente plantea una pretensión de corrección en su campo ideal. Raz, por ejemplo, dice, en realidad lo que el derecho busca es la autoridad legítima. Y entonces esta autoridad legítima, pues en últimas, se ve reflejada a través de la coerción y a través de la fuerza que aplica. Esa es la primera objeción. La segunda es, el derecho eleva una pretensión de corrección. Entonces, ¿qué dicen? Listo, digamos que el derecho sí eleva una pretensión de corrección, pero esta pretensión de corrección no es moral, sino que en realidad lo que busca es esa misma autoridad legítima, pero en últimas siempre se busca es eso, la autoridad legítima moral. Entonces el derecho se quiere constituir en su elemento ideal, no como algo que busque corregir, sino simplemente como una autoridad máxima para juzgar las acciones de las personas. ¿Me siguen? Listo. Y pero esta es compatible. Listo. Y la última es que el derecho sí eleva una pretensión de corrección moral, pero esto, o sea, el hecho de que el derecho eleve esa pretensión de corrección moral es compatible tanto con el positivismo como con el no positivismo. Es decir, que esta objeción va encaminada a entender que la pretensión de corrección moral no es lo que va a diferenciar a los positivistas de los no positivistas, porque en realidad lo que los va a diferenciar va a ser el rol que juega esa pretensión de corrección moral. Va a ser entender cómo se interpreta esa pretensión de corrección moral y cómo afecta a la práctica jurídica lo que verdaderamente va a afectar el derecho. Entonces, para concluir, habría que entender que, de acuerdo a la fórmula de Radbruch, lo que se busca es establecer lo que es derecho y lo que no es derecho. Y para entender esta idea de injusticia extrema, sí o sí nos tenemos que recurrir sí o sí
a la moral, y como tenemos que recurrir a la moral, pues lo que nos plantea Alexi es esta naturaleza dual del derecho, dentro de la cual la moral vendría siendo parte de la pretensión de corrección. Y entonces esta pretensión de corrección moral se busca aplicar y se busca asegurar a través del campo fáctico, a través del campo coercitivo del derecho, que a su vez lo que va a permitir es asegurar la seguridad jurídica. Entonces, recordemos, como una cronología, por así decirlo, de la creación de un ordenamiento jurídico. Existe entonces una necesidad de cooperación y de colaboración social. La moral por sí sola no es suficiente para poder asegurar esta cooperación y esta colaboración social. Entonces, ¿qué se hace? Se constituye un ordenamiento jurídico con un elemento ideal que pretende corregir cualquier conducta que no aporte a esa colaboración, que no aporte a esa corrección. Y entonces, esta pretensión de corrección va a ser naturalmente moral, y para asegurar su existencia, lo que se va a utilizar es el elemento coercitivo del derecho, el monopolio de la fuerza. Y a partir de ese monopolio de la fuerza, cuando ya se puede empezar a aplicar y cuando ya es aplicable, se empieza a asegurar la certeza y la seguridad jurídica que no existía antes de que se constituyera el ordenamiento jurídico. Y esa certeza y seguridad jurídica resulta que es justamente la que asegura al final del día la colaboración y el... Sí, tiene otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, la que asegura la colaboración social. ¿Entienden? ¿Les quedó claro el texto? Sí. Bueno, listo, perfecto. Entonces, ahorita les voy a mandar una lista de los conceptos que saqué del texto y la idea es que ustedes puedan, ¿cómo se dice? Pues puedan ver si entendieron los conceptos al final y si tienen preguntas, pues me escriben. ¿Puedes poner el Word o la plantilla que pusiste, que acabas de quitar por un momentico? ¿Dónde está el esquema? Creo que ¿Lo la... borraste? Sí. Ok, no. Ok, olvídala. Gracias. Ah, no, aquí está. Yo les hice screenshot. Ah, Ahorita bueno, las mando al grupo. dale, gracias. Chicos, Dale. por favor me envían su número de tarjeta de identidad o de cédula, lo que sea, por aquí por el chat, por favor, para poder colocar una asistencia. Y bueno, les deseo un buen final de día. Espero que les haya ido bien en sus parciales. Y me cuentan cualquier duda o cosa que tengan. ¿Listo? Gracias. Gracias.